Otro tema importante es de la luz y de la tarifa de luz también. Está en línea el doctor Pablo Cuenca, que es presidente del Ente Provincial Regulador de Energía. Pablo, buen día. Carlos Lescano, Eduardo Ledesma y Belén da Costa, radio del diario Litoral. Buen día a ustedes, a la mesa y a los oyentes. Bueno, un poquito bajo, muy bien. Pablo, el tema del aumento de la tarifa es el gran tema del momento. ¿Hay algo que podamos decir como novedad? ¿Hay algo que haya sucedido, que vaya a suceder en las próximas horas como novedad, digo, o mantenemos lo que ya conocemos? Hasta ahora, después de los anuncios que se han venido haciendo de la semana pasada, inclusive a partir del día lunes, la Dirección de Energía, se han entendido, hizo una rueda de prensa con algunos medios. También nos ha tocado como responsables del área del sector dar aviso y poner conocimiento a la comunidad sobre la base de aquello que dijo el gobernador Carlos, recordarás vos, promediando el mes de diciembre del año pasado, cuando con un mensaje claro, sencillo, la verdad que bastante contundente, inclusive me pareció por ahí haber leído que fue tomado como una exageración, pero en realidad el gobernador estaba visorando los resultados o los primeros efectos de aquellas medidas que tomó el gobierno nacional por el mes de diciembre, y bueno, que empezaron a impactar. En algunas provincias, la mayoría de las provincias de la República Argentina, esto empezó a tener efecto los primeros días de febrero. Acá se decidió la decisión y recién comenzó a estar vigente la nueva tarifa a partir del 13 de marzo. Se avanzaba con la medida del gobierno nacional, que se dictó los primeros días, el 2 de febrero concretamente, a través de la resolución número 7 de la Secretaría de Energía de la Nación, y que avanzaba, decía, con la aplicación inmediata íbamos a tener la consecuencia de que iba a pegar justo en la época de prácticamente de mayor consumo, que es generalmente en nuestra provincia se registran los picos entre el mes de febrero y vemos un desplazamiento en los últimos años hacia finales de febrero, principio de marzo, y que es lo que hemos tenido en estas olas de calor. Entonces, la decisión del gobierno provincial fue implementarlo a partir del día 13 de marzo del corriente año. Trasladar esta decisión del gobierno nacional, que es de fuertísimo impacto y de consecuencias que son, la verdad, muy considerables y muy... Pablo, ¿cuál sería el mapa tarifario posible? ¿De cuánto a cuánto serían las tarifas? ¿Las más bajas y las más altas? Bien. O los aumentos, en todo caso, tal vez no sea mensurable del modo que lo digo, ¿no? Sino en aumentos. Voy a tratar de responderte, Carlos. Sí. Lo que hay que tener en cuenta es que la medida del gobierno nacional, lo primero que hizo fue quitarle el subsidio a a la mayoría de los usuarios que estaban subsidiados hasta el 1 de febrero. Esto es, por ejemplo, el caso de los comercios, de las pymes, el caso de los usuarios oficiales que prestan servicios de salud y de educación, y optó por retirar directamente el subsidio a ese universo de usuarios. Y solamente lo mantienen aquellos usuarios que se inscribieron en el sistema de segmentación del gobierno nacional, que se implementó a partir del año 2022, y que están clasificados como familia de menores ingresos o de ingresos medios, que tienen la identificación, podrán advertir los usuarios residenciales en sus facturas como N2 o N3 según les corresponda. Es decir, salvo estos dos usuarios, estos grupos de usuarios, que en nuestra provincia son 180.000 aproximadamente, todo el resto de los usuarios hemos perdido absolutamente el subsidio nacional, por un lado. Por otro lado, aumentó el precio de la energía mayorista prácticamente al doble, prácticamente no, superando en algunos casos el doble, y además hay un componente muy importante en la factura, es una cuestión técnica, pero que incide finalmente en el usuario final, sobre todo en los comercios, en las pymes y en la industria, ya que la potencia
que es un ítem que cobra parte la nación, también aumentó, y en este caso el aumento fue tan considerable que superó el 3.500%. Eso se traslada finalmente a los usuarios, como me preguntabas vos, y para ser gráfico y que la gente nos comprenda, manteniendo el mismo nivel de consumo, es decir, si repitieran en los próximos meses el consumo que tuvieron hasta antes de la aplicación del aumento, podríamos estar hablando de montos que se dupliquen en el impacto final de la factura. Y en algunos casos que ronden entre el 100 y el 150% para el caso de los usuarios residenciales, pero para el caso de los comercios, facturas que ronden con un 200% aumento. Pablo... Sí, termina. No, decía que por ahí pasaba el mensaje del gobernador allá en los primeros días de diciembre, tratando de llevar en cierta manera no una alarma, pero sí una advertencia muy importante, con algo claro, es decir, cuiden el consumo porque no se va a poder pagar, porque esto la verdad que es tremendo. Claro. Ustedes habrán visto seguramente la trascendencia que ha tomado esto en medios nacionales, porque, como les decía, en casi todas las provincias, esto ya impactó, porque empezó a correr a partir de los primeros días de febrero. Claro, toma relevancia porque le está pasando a los porteños un poco también, ¿no? Claro, exactamente, como siempre decimos, Eduardo, la repercusión de la caja de lo que sucede en Buenos Aires, por ahí lo que terminamos viendo nosotros, y a veces al inverso, cuando se habla de beneficios para los porteños, como decimos, uno cree o lo asocia a que se puede replicar acá en la provincia y no termina siendo así. De hecho, si me permiten, con esto cierro, de hecho este ha sido uno de los planteos del gobernador a la cabeza, porque fue uno de los que más énfasis marcó en este tema. Por supuesto, también el resto de los gobernadores en la reunión del Norte Grande de esta semana, donde estuvo el ministro del Interior y funcionarios nacionales de la cartera de Obras y de la cartera de Economía, marcándoles clara y concretamente que hay una diferencia, hay una asimetría muy marcada, de hecho lo vienen planteando los gobernadores hace mucho tiempo, y apunta fundamentalmente al tema de los subsidios, y mucho más en dos sectores que lo vemos y lo padecemos, que es el sector energético, en nuestro caso por las tarifas y por la falta de acceso al gas natural, y por el otro lado en el subsidio al transporte, digamos así, ¿no? Vemos que se retiró en todo el país, pero que en ambas se sigue subsidiando. Así que esto ha sido uno de los temas que estuvo muy presente en la agenda y que se le planteó a los funcionarios nacionales. Pablo, una de las cosas para que la gente pueda hacer un control, cualquiera que tenga la boleta de la DPEC, hay el ítem es relativamente sencillo si se entiende el procedimiento, ¿no? Es decir, a partir de te hago preguntas concretas, ¿no? Sí, a partir de este aumento de las facturas que van a vencer en mayo y junio, va a seguir habiendo un precio diferencial, aunque más caro, de los primeros 600 kilowatts y de los después del exceso, ¿o no? ¿O es todo un solo precio? No, es muy buena la pregunta que haces, Eduardo. El cuadro tarifario de la prestadora local, al igual que el resto de las prestadoras de todo el país, está segmentado por niveles de consumo. Cada uno tiene un criterio para establecerlo. En el caso de nuestra provincia, para el caso de los usuarios residenciales, por ejemplo, que es tu pregunta, el primer tope está fijado en los primeros 600. Sí. El usuario residencial tiene un precio hasta los primeros 600, en lo que se excede tiene otro precio. Exacto. Ahí hago una aclaración. Hay usuarios que todavía van a mantener el subsidio del Estado Nacional, que es el caso que hacía mención al comienzo, de lo que se identifica como N2 o N3, que significa nivel 2 o nivel 3, asociado a el nivel de ingreso del grupo familiar, que tiene que ver con la inscripción en el registro de acceso a los subsidios energéticos, RASTE, que estableció la Nación en un procedimiento, recordarás, a partir del año 22, que hemos
no criticado, pero que hemos cuestionado en numerosas oportunidades por lo complicado y por lo, en definitiva, difícil acceso, no porque no pueden entrar, sino de difícil comprensión para la mayoría de los usuarios. De todas maneras, ese universo de usuarios está subsidiado, pero la intención del gobierno nacional es, en el corto plazo, no en el mediano, en corto plazo, no se puede identificar el tiempo, pero de lo que nos dicen se desprende que estamos hablando antes de 60 días aproximadamente. El gobierno nacional va a avanzar con la reconversión de ese sistema de subsidios, va a eliminar el sistema actual y va a ir hacia una cobertura que la va a diferenciar por región, algo que es correcto, digamos así, porque no es lo mismo el nivel de consumo que podemos tener nosotros acá en el NEA, por región y por la estación, digamos, ¿no? Porque el sur tiene el invierno y nosotros tenemos el verano. Exactamente. Otro elemento diferenciador será también el acceso o no a la red de gas natural. Otra cuestión que estará relacionada, que nos parece muy bien porque lo hemos marcado, relacionado al nivel de consumo, porque, por ejemplo, hoy los usuarios identificados como de nivel 2 o de bajos ingresos, que eran los que tienen el mayor subsidio del Estado Nacional, no tienen un límite al consumo subsidiado. Es decir, podrían gastar 2.000 kilovatios hora por mes, que es una locura, un disparate, y no había ninguna señal de incentivo tendiente al ahorro energético, que es algo que le preocupa a todo el sector. Bueno, también se va a tener en cuenta, y fundamentalmente el nivel de ingreso de la familia. Okay. Bueno, eso es algo que se está definiendo, se implementó la nueva estructura a partir de una audiencia pública que hizo el Gobierno Nacional el 29 de febrero, y nosotros desde el sector de la regulación, porque los reguladores de todas las provincias estamos nucleados en una asociación de entes reguladores, que casualmente a Corrientes le toca presidir desde este año y estamos ejerciendo esa representación. Hemos manifestado las preocupaciones y algunas cuestiones que vemos que van a tener inconvenientes al momento de la implementación, tal cual lo está pretendiendo definir el área energética. Ahora, Pablo, ¿vos te acordás más o menos los números? Los primeros 600 kWh bimestral en una casa, en una residencia, ¿está cuánto? ¿4.000 y pico? ¿Va a pasar a 8.000? No, está el cargo fijo, 8.000 pesos. Sí. Pero los kilovatios sí. Están actualmente, si mal no recuerdo, Eduardo, disculpame, creo que está rondando los 90 pesos. Ok, pero eso se va a duplicar y ahí hay que multiplicar. No, este ya con la duplicación. Digamos, 90 pesos. 43, ¿y el exceso? 43, 44. ¿Cómo? ¿Y el exceso? O sea, el consumo que excede los 600 kilowatts, el precio de esos excesos. Mirá, si mal no recuerdo, disculpame porque me agarré en un momento, 102, si no me recuerdo mal. Ok. El consumo, te hago algo más fácil, digamos, para el consumo en general de las familias, ponerle familia tipo de Corrientes, ¿en cuánto está? ¿Excede los 1.200 mensual? Bien, es muy buena la pregunta. En el universo de los 290.000, prácticamente 300.000 usuarios que tiene la Dirección Provincial de Energía, el 70% está con un consumo aproximado, siempre queremos aproximado, ronda los 350, 400 kilowatts por mes. Ahora, ¿qué pasa, Eduardo? Esa es una cifra que no refleja la realidad, sino que lo que se hace es reflejar el promedio anualizado, ¿bien? Pero en los picos de verano, la cuestión climática, claro, una familia tipo tranquilamente puede estar por mes entre 650 y 800, ¿bien? Acá me acordé, digamos, sí, pude acceder a lo que me preguntabas, para que quede claro, los primeros 600 kilowatts quedarían en 74 pesos y los segundos, los excedentes, en 78 pesos. Ok.
Ok. Es decir que el promedio, pero en general también hay consumos más altos y ahí hay que prestarle muchísima atención. La última pregunta, por lo menos de mi parte, Pablo, tiene que ver con lo siguiente. Todo esto son, hasta acá, por lo que vienen diciendo ustedes, aumentos nacionales, pero la ADEPEC también hizo una audiencia pública y tiene, no sé si ya autorizado, pero tiene previsto un aumento. ¿Esto qué se va a retardar? ¿Qué va a pasar? Por supuesto que es una decisión que se está evaluando, es correcto lo que decís. El 8 de febrero se hizo una audiencia pública. Hay que poner en contexto esa audiencia pública al requerimiento de la ADEPEC, que es para actualizar los costos de lo que precisa la prestadora para dar un servicio acorde a lo que el usuario demanda, es decir, un servicio de calidad, un servicio eficiente. Y recordemos, Eduardo, que nosotros venimos de un 2023 en el cual hemos tenido una inflación que ha sido récord, que por supuesto eso se traslada a costos, pero con un agravante en esta actividad nuestra, que también hubo inflación en dólares, Eduardo. Y vos me podés decir, bueno, pero ¿qué implicancias tiene para nosotros? Los medidores, los cables, etcétera, ¿no? Claro, prácticamente te diré el 85%, o prácticamente el 90%, de los insumos, de los elementos que las prestadoras de distribución de energía eléctrica utilizan están dolarizados, porque o vienen de afuera o la reposición de algunos elementos para poder fabricarlo, por ejemplo el caso de los transformadores que se fabrican acá pero cuyos componentes vienen de afuera, están dolarizados. A ver, no es no es casual que hayan visto ustedes, seguramente recordarán, que se estén dando tantos casos de robo de cables, robo de transformadores con enorme riesgo para la integridad física de las personas, pero porque atrás hay una demanda, hay un mercado que busca eso, y eso obedece al valor que tiene, ¿entiendes? Entonces, la inflación 2023 peso-dólar requiere y demanda que la prestadora actualice sus costos, como lo hizo cualquier tipo de industria, cualquier tipo de empresa, para poder atender bienes o servicios. Esa decisión de cuándo y de cómo se haría todavía no está tomada. Impactó muchísimo esta resolución, esta decisión del Gobierno Nacional de los primeros días de febrero, con lo cual hay que merituar todas estas cuestiones al efecto de modificar y que en definitiva el usuario pueda tener tanto servicio como pagarlo, digamos, ¿sí? Pablo, buenos días. Otro de los temas que está siempre en la mesa, ¿no? Tiene que ver con la cuestión de los usuarios que nosotros llamamos los colgados, ¿no? ¿Qué pasa con eso? ¿Hay un registro? ¿Hay un seguimiento? En Chaco tenemos un escenario, lo analizábamos hoy un poco más temprano, que el Estado llama a estas personas a, regularizar su situación. ¿Cuál es el estado en Corrientes? Bien, es muy buena la pregunta, porque es no solo un reclamo para más usuarios que está regularizado, que paga su servicio, sino también inclusive de los usuarios regulares, que lo que quieren en definitiva es tener un servicio, estar registrado, como bien decís vos, y poder pagar por el servicio que tienen. En la reunión de esta semana que te comentaba de la distribuidora con los medios, le hicieron esa pregunta a las autoridades de la ADEPEC. Las autoridades reconocieron que es un problema grave o un problema complicado que se ataca con el seguimiento del fraude. Generalmente este tipo de medidas, está estudiado, este tipo de medidas de alto impacto, de pasar, lo que digo, un 200%, termina repercutiendo en cierta manera, por un lado en la situación, pero por el otro, mucha gente se vuelca al fraude, lo que obliga de nuevo a la prestadora a iniciar acciones concretas, medidas de poner gente en la calle, eso es hora combustible, hora trabajo, equipamiento, para combatir el fraude y tratar de realizar. En el programa que presentó la ADEPEC para la audiencia pública de la intervención que se hizo el 8 de febrero en Colonia Libre, hay allí un esquema que plantea la distribuidora para combatir el fraude, y como en general debe
en este tipo de actividades hay un porcentaje máximo de pérdidas que se reconocen, porque la actividad de distribución de energía eléctrica tiene asociada a dos cuestiones. Por un lado, pérdidas técnicas que están relacionadas con el tipo de material que se utiliza y que no se puede disminuir, digamos así. La transmisión de energía por cables incide, por el material digo, en que haya algún tipo de pérdida de energía. Pérdida es lo que va desde la generación hasta el punto de consumo, hasta el punto de demanda. Y por otro lado, la llamada pérdida no técnica, que es el fraude, que es lo que las compañías tienen que combatir. En todo ese contexto, la media ya no solo nacional, sino hasta la media mundial, lo que se reconoce como no válido, lo que se reconoce o admite como tope máximo es hasta un 12% de pérdida. Todo lo que exceda ese 12% pasa a ser un costo que la distribuidora asume de manera directa, con la prohibición, y esta es tu pregunta concreta, con la prohibición de trasladar esta pérdida a los usuarios que pagan, es decir, a los usuarios que sostienen el servicio. En el caso de una empresa privada, por ejemplo, la empresa privada lo que hace al finalizar los ejercicios es hacer retiro de dividendos si hay ganancias, es decir, los accionistas invierten en una actividad de esta naturaleza para obtener un rédito y es absolutamente legítimo y válido. En el caso de las empresas privadas, lo que se hace es reducir esa ganancia que retiran los dueños de la empresa para poder cubrir este hurto, este robo de energía, este fraude. En el caso de las empresas públicas, como es la nuestra, lo que no hay accionistas, no hay dueños de la empresa, con lo cual no hay dividendos o resultados que repartir al finalizar un ejercicio. En todo caso, si hay excedentes, lo que se hace es reinvertir en tecnología o en equipamiento. Bueno, acá lo que donde pega es en ese excedente, si lo hubiera, que podría tenderse a ser más eficiente y más tecnológica la empresa, y con eso se cubre la diferencia de energía que se compra y que no se puede cobrar, digamos. Claro. Pablo, finalmente, ¿qué pasa con las personas que, imagino que por la situación económica, la crisis generalizada, no van a poder pagar la boleta? En principio, ¿ya están viendo esa situación y cómo analizan eso? En principio, lo que hay que mencionar es que el gobierno provincial ya avisoró esto el año pasado y mantiene, siendo una de las pocas provincias de la República Argentina que tiene una tarifa social a cargo del gobierno provincial. No hay tarifa social que cubra a la nación en el servicio de energía eléctrica. Tampoco hay tarifas diferenciadas, como puede ser el caso de las zonas frías que comprenden el gas natural por red, subsidio que tienen las personas que viven en el sur, que afrontamos y pagamos todos los argentinos. Eso por un lado, la tarifa social que mantiene el gobierno provincial, pero por otro, sé que lo dijeron las autoridades de la Dirección Provincial de Energía, están estudiando algún mecanismo comercial y creo que se involucró o se mencionó al Banco Corrientes, pero no estoy al tanto de eso. Es una política seguramente social que se estará definiendo. Pablo, muy amable, muchas gracias por conversar con nosotros. Por favor, ha sido un gusto, a las órdenes de ustedes. Que tengan buen día. Gracias. Doctor Pablo Cuenca, que es presidente del Ente Provincial Regulador de Energía, dejó mucha información, muchos títulos posibles. Sí, no hay chance de zafar, eso es, no hay chance de zafar. Voy a hacer el cálculo, a ver cuánto da por estos valores, cuánto podría dar una boleta de consumo. Él dice que está por debajo de los 600 el promedio. Veremos a ver cuánto da una boleta para que la gente se pueda hacer una idea de quién consume 500 o 600